Gloria a Dios. El mensaje se titula La segunda señal. Diga conmigo, la segunda señal. Hágale una señal que tiene puesto una máscara al lado suyo, que está a 6 pies, dígale, segunda señal. Dile, la segunda. A la tercera va la vencida, estamos en la segunda. Ok. La segunda señal. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 54. Y dice así. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y ahora vengo a presentarles la segunda señal. ¿Cuál fue esa segunda señal, pastor? Tranquilo, ahí vamos a llegar. Pero no le puedo mencionar una segunda señal si antes no le recuerdo la primera. ¿Alguien dice amén? Amén. Ok, la primera señal, ¿cómo la podríamos describir? Un resumen bien rápido, real quick, de la primera señal. Usted me pudiera decir que la primera señal sería convertir el agua en vino, ¿no es verdad? Ok, San Juan capítulo 2, versículo 11. Y dice la escritura así. Este principio de señales, la primera, el principio, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos, ¿qué les pasó? Creyeron en él. Esta fue la primer señal. En verdad la primer señal es mucho más profunda que convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino sería un resumen extremadamente rápido y algo muy superficial de la primera señal. En verdad la primera señal se trató de lo que faltó en las bodas. ¿Alguien me está escuchando? En verdad la primera señal se trata de lo que faltó en el matrimonio, de lo que se acabó en el matrimonio, de la transformación que se hizo en el matrimonio. Si usted está escuchando, le puede dar un aplauso al Señor, decir amén, gloria a Dios. Y la primera señal se trató de todo esto. No voy a seguir profundizando porque ese es otro tema. Voy a volver ahora a la segunda señal. Diga conmigo, la segunda. Ahora, en la segunda señal está nuevamente Jesús en el mismo lugar donde sucedió la primera señal. Y en esta segunda oportunidad, donde la Biblia describe que es la segunda señal, en el mismo lugar, en Caná de Galilea, ahí vamos a leer qué fue lo que sucedió. Y quiero traerle el contexto completo de cómo pasó esta segunda señal. Y dice así el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículos del 46 al 54. Y dice así, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, versículo 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, el hombre que creyó la palabra, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea a Galilea. Vamos a darle ese aplauso a Cristo, gloria a Dios. La segunda señal, vamos, hágame así conmigo, la segunda señal. Usted sabe, hoy la gente hace la segunda señal también, se toman una foto y hacen. ¿Ah? Y hacen la segunda señal. La segunda señal. Ok, una señal es una marca. Una señal es un indicio. Una señal
te comunica o te indica algo. Una señal también es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y esta segunda señal se trata de un proceso. Diga conmigo, proceso. Haga así, proceso. Y dele vuelta, proceso. Es más, dele vuelta para acá porque es con usted. Proceso. Amén. ¿Qué es eso? Proceso. Proceso. Y el proceso que nos muestra esta señal lo vamos a ver en 3 partes. Y estas 3 partes son bien interesantes. Son 3 partes sencillas, pero 3 partes que lo introducen a usted en el proceso de Dios. Tenga presente, la primera señal, Jesús convierte el agua en vino, pero no es tan sencillo, es un poquito más profundo el mensaje. Usted se puede quedar con el milagro de convertir el agua en vino, pero en verdad la señal lleva implícito mucha más carga. Y la segunda señal, usted puede decir que la señal es que se sanó el hijo de un oficial del rey. Que la sanidad de alguien que estaba enfermo, puede usted pensar que esta era la segunda señal, pero también es un poquito más profundo también. Y ahora lo vamos a ver. Y este proceso tiene un cambio y tiene un trato de Dios en nuestras vidas. Y comienza así. Cuando le leí el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Y la primera información que usted recibe acá, la primera comunicación que le da la Biblia y le deja saber es que en el mismo lugar donde ocurrió la primera señal, ahora está aconteciendo la segunda, obviamente. Es decir, ahora en este mismo lugar que tiene un peso, que tiene una representación, ahora empieza a pasar algo diferente. Y va a tener lugar una segunda señal muy importante. Le dije que una señal es un indicio y es una marca. Y una señal también es la representación de un milagro. La Escritura dice que los judíos pedían señales, que los griegos pedían sabiduría, pero nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo, para nosotros Cristo es poder de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al Señor, es decir, nosotros no estamos pidiendo señales, ya nosotros las recibimos. Nuestra señal es el Cristo crucificado. ¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. Ok, y ahora lo primero que nos presentan es un oficial del rey. Diga conmigo, un oficial. Un oficial del rey, y dice que tenía a su hijo enfermo. Entienda porque esta parte es bien importante, el oficial del rey. Y la Biblia nos deja saber a lo largo de este pasaje de que su hijo tenía una fiebre. Porque cuando el padre llega allá y pregunta, ¿a qué hora se sanó? No, a las 7 lo dejó la fiebre. Es decir, ya usted sabe que lo que tenía era una fiebre extremadamente alta, que tal vez no se le quitaba, era una fiebre pegada. ¿Cuántos pueden entender eso? Ok, entonces esta primera etapa del proceso, la persona que se nos introduce es un oficial del rey. Levante su mano y diga conmigo, un oficial del rey. ¿Qué hace el oficial del rey? El oficial del rey llega y se acerca a Jesús y le demanda, le ruega, yo te ruego que vengas conmigo, que desciendas conmigo, porque necesito que mi hijo sea sano. Dice, cuando él escuchó que estaba allí Jesús, fue a pedir que su hijo fuera sano. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, el oficial se acerca desde su rango, porque la Biblia describe cuál es el rango de este hombre, cuál es la posición que tiene este hombre. Y desde su posición, él le ruega que Jesús vaya con él a sanar su hijo. Y le dice, hey, necesito que usted venga conmigo porque mi hijo está enfermo. ¿De qué manera debía haber sido? ¿Cómo este oficial se acerca a Jesús? ¿De qué manera le debía haber hablado cuando Jesús no fue de a una con él? Sino que Jesús le pone una palabra de por medio. Le pone un pare a este oficial y le dice, no, si ustedes no ven los milagros y las señales, no creen. No era para que le hubiera dicho, ok, ¿dónde es que está enfermo? No hay ningún problema, yo voy a ir a orar por él. Porque para eso el Padre me envió, para sanar a los enfermos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ah, no, pero Jesús no le dijo eso. Le dice al oficial del rey, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, si ustedes no ven, no creen. En otras palabras, ustedes son incrédulos. Ustedes están, que si no ven las cosas, no las creen. Si no vienen señales, prodigios, milagros, no lo van a creer.
Entonces, ¿para qué voy a descender contigo? ¿Para qué me vienes a buscar a mí algo de que tú no has visto y no estás creyendo todavía? Porque alguien le comunicó al oficial, allá está Jesús. Ese hombre cuando ora se pasan los milagros. Ese hombre cuando invoca a Dios, ahí suceden las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. El problema es que se acerca como el oficial del rey. Y aquí es donde quiero que usted reciba este mensaje. Se acerca, tal vez las personas a veces se acercan a Jesús como hombres de negocio. Se acercan a Jesús como empresarios. Se acercan a Jesús desde la posición social que tienen las personas. Desde esa posición se quieren acercar al Señor. Y ahí es cuando Jesús dice, no, esta cuestión hay que creerla. Si usted no cree esto, no va a pasar. Usted tiene que creer que... San Juan 4, 47 al 48. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judá de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Yo vuelvo y le pregunto, ¿qué palabras le habrá dicho este oficial a Jesús? ¿De qué manera se habrá acercado a él cuando Jesús no está yendo con él de la primera? Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo, cuando Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios no creeréis. Aquí el hombre le contesta, todavía sigue siendo el oficial del rey. Usted lo está leyendo junto conmigo, ¿verdad? El oficial del rey le dijo, Señor, ahora cambió todo, desciende antes que mi hijo muera. Aquí hay una palabrita que cambia todo ahora mismo. Y es la palabra... Vamos, no tenga temor, es la palabra. Señor. Vamos, suéltese, es la palabra. Señor. Porque a los hombres, escuche bien, la palabra Señor es importante. Esto no es Señor con minúscula. No es el señor Pérez, ni la señora Rodríguez, no, esto es el Señor. Está reconociendo la autoridad espiritual de Jesús. Y aquí es cuando todo cambia. Ya no hubo un pero más de parte de Jesús. No hubo un argumento más. No hubo de que yo fui enviado solamente a las ovejas de Israel, las perdidas, las medias raras. No. Ya ahí paró todo argumento con Jesús. En cuanto dijo, Señor. Ahora mire qué le contesta Jesús a esta palabra. Dice el versículo 50. Jesús le dijo, tu hijo vive. Wow. Ve porque tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Simplemente, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Wow, este hombre ha reconocido quién soy yo, que soy el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué diferente, porque el primero que se acercó fue el oficial del rey. Y ahora el hombre ha reconocido la autoridad espiritual, como que me acerqué equivocadamente. El hombre ha reconocido la autoridad espiritual que tiene Jesús y lo llama Señor. Ahora, en cuanto a Jesús le dice, Señor, desciende, ahí mismo le dice, ve, porque tu hijo vive. Y Jesús le suelta la palabra de vida, la palabra que solo puede dar el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Oh, come on. Dale ese fuerte aplauso a Cristo. Y aquí es cuando comienza la segunda parte. Le dije que eran 3 partes de un proceso. Aquí es cuando comienza la segunda parte del proceso. Y en la segunda parte del proceso del trato de Dios, ahora ya usted no va a escuchar nunca más el título o el cargo de este hombre, que era el oficial del rey. A partir de ahora, usted no va a escuchar nunca más la palabra el oficial del rey. Ese rango, ese título, ese cargo ya quedó atrás. Ahora le introducen a una nueva persona. Ahora la Biblia le presenta a usted al hombre. Diga conmigo, al hombre. Vamos, repítalo, al hombre. Y usted lo está leyendo acá en la pantalla con nosotros. Ve, tu hijo vive. ¿Y quién es el que creyó? ¿Quién es el que creyó? Porque hay un solo nombre dado a los hombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Él. Come on. Aleluya. Y aquí es donde tiene lugar el milagro, que Jesús suelta la palabra, ve, tu hijo vive, y dice que el hombre,
Usted y yo como hombres somos los que creemos. Usted y yo, no se trata del género de hombre o mujer, sino se trata de todo en general. Cuando se dice hombre, abarca los dos géneros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, el hombre y la mujer, aquí entramos todos juntos. El hombre es el que cree. ¿Por qué? Porque el oficial del rey, desde su posición, no es el que está creyendo. Muchas veces usted se da cuenta de que al empresario le cuesta creer. ¿Por qué? Porque se acercó a Jesús. Yo soy el empresario. Yo soy el ocupado. Otras veces nos acercamos a Jesús desde nuestro caso. Yo soy la atribulada. Yo soy la cargada. Yo soy la separada. Yo soy la divorciada. Yo soy la que tiene un problema. Y entonces nos acercamos a Jesús desde esa perspectiva. Y así es como tratamos a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo acá? Amén. Pero ahora el tipo lo cree como el hombre. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo cuando creyó? Ese es el fruto. Ese es el fruto de creer. Usted actúa según usted cree. ¿Sabe qué hubiera hecho otro? No, sí, todo eso está muy bien, pero usted vaya conmigo. No, pero usted tiene que ir conmigo. No, pero yo quiero que usted vaya por si acaso. Ah, mi hijo vive, ya todo está bien. Qué bueno, pero vaya conmigo para asegurarme. Otro hubiera porfiado. Otro se hubiera parado ahí. No, yo no me muevo de aquí hasta que usted no vaya. No, si hubiera puesto medio colombiano, ¿ves? ¿Se da cuenta? Ah, no, pero el tipo enseguida cree la palabra y dice, ¿qué hago? ¿Me voy? Pues listo, ya está sano, me voy creyendo. Y aquí entramos en esta segunda etapa, que usted como hombre necesita creer la palabra de Dios. ¿Alguien le quiere dar un aplauso a la palabra del Señor? Gloria a Dios. Y ahí es cuando nos despojamos de los rangos, de los títulos, de los cargos y de todas las cosas que da el mundo. Porque un oficial del rey es un cargo y es un rango del mundo, no del cielo. En el cielo todos somos iguales, no hay distinción de personas para con el Señor. ¿Alguien comprende eso? Qué bueno de que no hay nadie diferente, no hay nadie uno por arriba del otro, otro por allá. No, todos somos igualitos delante de Dios. Y esto es lo interesante. Se acercó como el oficial del rey. Yo soy el oficial del rey. Hace falta que usted venga conmigo ahora mismo, porque mi hijo está enfermo y que vaya allá a sanarlo. ¿Quién yo? No, hombre, no. Si ustedes no ven los milagros, no lo creen, ¿para qué voy a ir? Ahí es cuando refleja, Señor, desciende antes que se me vaya a morir el muchacho. Ah, no, espérate, si yo soy el Señor, ahora mismo te suelto la palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí el hombre creyó y se fue. ¿Sabe? Esta es la cuestión de que cuando la mente y el corazón se abren para darle lugar a la fe. Hay cosas que estorban que tenga lugar la fe. Y muchas veces el rango, la posición, lo que hace la persona estorba para que se le dé lugar a la fe. No, yo soy handyman, yo lo hago todo, yo lo arreglo todo. Yo no necesito que nadie me ayude. No, yo he criado a mis hijos sola. Yo todo lo he hecho sola. Yo me arrasco sola. Yo lloro sola. Yo no necesito a nadie. ¿Alguien me está escuchando? Y desde esa posición, desde esa perspectiva, no es sencillo que venga el Señor a acercarse. No es que no es sencillo abrir el corazón para que el Señor entre. No es sencillo darle lugar a la fe. ¿Por qué? Porque la persona está predispuesta. Está desde su posición. No tiene el corazón abierto y receptivo, que por eso es que abrimos el corazón al Señor. Ahora nos mostramos receptivos. Cuando usted está receptivo, usted recibe. Hello. ¿No se ha encontrado gente que a veces están predispuestas, que usted no ha dicho y ya le están diciendo jo? Que usted no ha terminado de explicarle y ya le están argumentando y defendiéndose y exponiéndole. Hello, calm down, pero no sigas así defensivo, déjame explicarte. Nadie está en contra tuya, no hay ningún problema. Que se tranquilice la suegra. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios, déle el aplauso a Cristo, aleluya. Ok, el hombre cree la palabra y se va, ¿no es cierto? Aquí es donde entramos ahora en la tercera etapa del proceso. Diga conmigo, número 3. Ahora se pone bien interesante porque ahora el hombre hace un viaje de regreso. Jesús le dijo, vete, porque tu hijo está sano. ¡Está sano! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Tra, la, 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 la! ¡Mi hijo está sano! ¡Tra, la, la! Y se va caminando ya, el hombre se va junto con los amigos, los que vinieron. Un oficial del reino andaba solo. Seguro andaba con 3 o 4, un capitán, 2 coroneles, qué sé yo. Y se va el hombre. Y la Biblia nos deja saber que no vivía cerca, no vivía ahí mismo en Hialeah, vivía un poquito más lejos, ¿ves? Y entonces le toma un día entero llegar a su casa. ¡Wow! Y llega este hombre a su casa.
Y las primeras palabras cuando lo ven que viene llegando, las primeras palabras que le dicen las personas, ¿sabe que son las mismas que dijo Jesús? En cuanto lo ven, le dicen, tu hijo vive. ¡Wow! Lo mismo que le dijo Jesús, vete, tu hijo vive. ¿Alguien puede decir amén? Come on, gloria a Dios. Dice el versículo 51, léalo conmigo, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo. ¡Wow! ¿Se imagina la alegría de esta persona? ¿Se imagina el gozo y lo contento? Mi hijo vive. ¿Cuántos pueden extender sus manos hacia acá y decir, mi hijo vive? ¿Cuántos pueden decir, vive? Vamos, dígalo conmigo, vive. Y ante esa buena noticia, el hombre hace una pregunta. Y mire, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Porque él se quedó todavía con aquello. ¡Wow! El milagro se hizo, pero yo quiero los detalles. Yo quiero saber a profundidad cómo fue, qué pasó, cómo fue que se obró este milagro. Y ahí hizo la pregunta, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? ¿Y sabe qué le responden? Ayer a las 7. Usted sabe que el número 7 es un número bien poderoso, ¿verdad? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Diga conmigo, se fue. Vamos, dígalo proféticamente, se fue. Nadie piensa en la suegra ahora. Se fue. Gloria a Dios. Esa fue la hora en que Jesús soltó la palabra. ¿Usted está creyendo una palabra del Señor? En cuanto la palabra se suelte, usted la tiene que creer. Hay gente que se quedan después meditando en la palabra. ¿La creo o no la creo? ¿Es para mí o no es para mí? Diga conmigo, es para mí. Y yo la creo. Ahí es donde se activan los milagros. Ahí es donde se reciben. La chispa del cielo se enciende en ese momento. En ese momento la combustión del cielo hace la explosión. ¿Cuántos están entendiendo? Se gesta el milagro y está esperando solamente que la fe la active, la chispa para que se encienda. Y ahí es cuando el milagro sucede. ¿Sabe que hay muchos milagros que sucedieron? ¡Wow! Solamente porque usted creyó en ese momento la palabra. Después usted se enteró que el milagro ya había sucedido. Pero en ese momento pasó. Hello. Hay muchas cosas que usted estando acá en la casa de Dios, el milagro se ha hecho. Y usted después que se ha enterado, tal vez usted nunca preguntó a qué hora pasó, pero ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle ese aplauso fuerte a Jesús. Y en esta última etapa, ahora nos presenta al último personaje. Ya vimos al oficial del rey, ya vimos al hombre, pero ahora se nos introduce al Padre. Diga conmigo, el Padre. Ya nunca más usted escuchó hablar del oficial del rey. Tampoco va a volver a escuchar hablar del hombre, porque ya el hombre creyó. Ahora la palabra de Dios nos va a introducir un nuevo personaje, y este es el Padre. Hello. Diga conmigo, el Padre. Levante su mano y diga, el Padre. Mire que el Día de las Madres todo el mundo está contento, andan con flores, andan con cosas, regalos, tarjetas, risa de oreja a oreja. El Día del Padre la gente está medio que... El Día del Padre. El Día del Padre, usted sabe. El dicho dice que padre es cualquiera. Y es una mentira del diablo. Padre no es cualquiera. ¿Alguien lo está escuchando? Amén. Padre no es cualquiera. Eso es una mentira del diablo. Y denle un aplauso a Jesús. Fíjese que el diablo sabe dónde va a atacar. ¿Y qué es lo que ataca? La paternidad. Para que no celebres el Día del Padre. Para que no honres el Día del Padre. Para que no participes de la bendición que viene del cielo cuando tú honras al Padre. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Y esto se trata de, primeramente, honrar a tu Padre Celestial por sobre todas las cosas. Es tu Padre amoroso y se te presenta como tu Padre. Ahora la Biblia dice que usted y yo somos hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Sabe qué? Los judíos decían, a Abraham tenemos como padre. Pero Jesús no nos presentó a Abraham como padre. Jesús nos presenta a nuestro Dios Todopoderoso como Padre, que es más superior que Abraham. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Vamos a darle ese aplauso a Cristo. Y dice el versículo 53. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él en su casa. El Padre. Wow. ¿Sabe?
Cuando usted adopta la actitud del Padre, cuando usted se centra como el Padre, las cosas cambian totalmente diferentes. Porque el Padre tiene discernimiento. El Padre en aquella hora entendió. El Padre es el que discierne. El Padre es el que se da cuenta. El Padre es el que analiza. El Padre es el que toma actitudes sobre su casa. El oficial del rey no, el oficial del rey lo único que hace es resolver el problema. Y él fue a resolver el problema. ¿Qué cosa? ¿El muchacho está enfermo? Pues vamos a buscar a uno que lo cure. ¿Qué cosa? ¿Hay que ir al 911? Vamos. ¿Qué? ¿Hay que operarse? Pues vamos a sacarle un appointment para que se opere. Ese es el oficial del rey. El que hace las cosas, el que resuelve el problema. ¿Hay que hacer esto? Bueno, pues lo hacemos ya. Y fuera, y punto. El hombre es diferente. El hombre es el que cree. El hombre es el que recibe. Pero el Padre tiene una actitud completamente diferente, que es el que lo abarca todo. El Padre no solamente cree, sino que discierne. El Padre entiende, el Padre analiza, el Padre sabe cuál es la voluntad de Dios para su casa. El Padre no solo recibe Él, sino que ministra la casa completa. Tú le diera un aplauso fuerte al Señor. Come on. El Padre es el que da testimonio a la casa, porque ¿cómo cree la casa de Él? Dice que creyó Él y toda su casa. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando del Padre. El Padre es el que educa al Hijo, el que le enseña la palabra de Dios. El Padre es el que ministra y les instruye en la palabra del Señor. No, imagínense que hoy en día el diablo ataca tanto a la cuestión del Padre que el Padre cree que eso es una tarea de la madre. Oye, mira a la niña que no sé. No, hazte cargo tú de eso. Hazte cargo tú de eso. ¿Por qué? Porque nos maleducaron a nosotros, no nos enseñaron bien. ¿Y qué nos enseñaron nuestros padres? Los hombres no lloran. Los hombres no, eso, imagínense. Tengo mi niña chiquita, yo vengo educado, hermanos varones todos. Mi papá, usted sabe, era un guajiro aquello que no comía hierba porque Dios es grande. Y todo lo resolvía dando pescozón y trompas y qué sé yo. Y ahora tengo la niña y cuando le doy un regaño que se caía o algo, no se llora. No le decía a los hombres no lloran porque vaya, usted sabe. Le compraba carritos, pistolicas, pelotas. Y mi esposa me decía, oye, es una niña, es una hembra. Comprarle muñecas y esas cosas. Pero yo venía de la otra mentalidad. Iba a un juguete y sin darme cuenta compraba una pistolita. Y ahí le llevaba la pistolita para allá. Y dije, bueno, está bien, al final jugamos tú y yo a los tiros. Le compraba una pelota, le compraba un carrito. Y yo, no, es una casita, muñecas, cositas de... ya. Me costó trabajo entrar en ese proceso. Y yo la regañaba todo el tiempo cada vez que lloraba. No se llora. Y ella soltaba los lagrimones callados. Y ahí llorando y llorando. Hasta que vino Cristo. ¿Usted me está escuchando? Amén. Hasta que un día viene el Espíritu Santo y ministra mi corazón. Me dice, oye, ¿cómo que no se llora? Así no se educa un hijo. Déjela que llore y llore usted también con ella. Oiga, ese día lloré como usted no se imagina. Y a partir de ahí fui para allá y le dije, ¿sabe qué? Hasta ahora todo lo que te dije estaba mal. Estaba equivocado. A partir de hoy vamos a llorar usted y yo los dos juntos. Y así ha sido. Si hay que llorar, lloramos. ¿Cuántos me están escuchando? Porque eso es lo que hace un padre. Yo a usted le diera otro aplauso al Señor. Vamos, dáselo. Aleluya. La segunda señal concluye, escuche bien, cuando la Biblia dice que creyó él y toda su casa. Aquí es donde tiene terminación. Después de esto, lo que simplemente se le deja saber para que usted discierna. Y esta fue la segunda señal. Ya no viene ningún otro evento, ya no se habla más del asunto, simplemente ahora termina el versículo próximo, que es el 54, dejándole saber a usted que esta es la segunda señal. Con esta palabra comenzamos hoy, con la segunda señal. La segunda señal. ¿Cuál es la segunda señal? Si resumiríamos la segunda señal, haríamos lo mismo que convertir el agua en vino. No, fue que se sanara el niño. No, la segunda señal le están introduciendo a usted al Padre. La labor que hace un padre en su casa. ¿Cómo termina este hombre creyendo él y su casa? ¿Cómo es que Jesús, solamente con una palabra de fe que le da a alguien que se presentó como el oficial del rey, que cree como hombre, termina siendo el padre que instruye a su casa y lleva a su casa a la fe de Dios? Lleva a su casa a creer al Señor. Cómo el proceso de Dios en nuestra vida va siendo así. Tal vez usted y yo llegamos un día delante del Señor como el oficial del rey. Desde la posición o la postura alejada, este es mi problema, esto es lo que yo necesito y fuera, y no quiero más nada. Y ya, y una vez que resuelva mi problema, sí, bien pragmático, bien didáctico. Y esto es lo que yo necesito, cliente para mi negocio. Esto es lo que yo necesito, una novia, una mujer, una esposa.
Que sepa lavar, planchar, fregar, cocinar, atenderme bien y portarse bien. Dócil y tolerante. Una mujer de Dios. Sí. Que ni proteste, ni chiste, ni cualquier cosa la amenazo con decírselo al pastor. Hello. Aleluya. Al final termina ella diciéndome a mí lo que hace mal él. Y las cosas Dios se la vira al revés. ¿Y por qué motivo fue el que nos acercamos al Señor? Desde una posición diferente tal vez. Pero ahora Dios cambió esto, porque luego nos hace creer. Entonces ya dejamos de ser el oficial del rey y ahora nos convertimos en el hombre, porque el hombre cree. Usted ya se despoja de todas las cosas, se humilla delante del Señor y recibe la fe. Y por la fe se activan los milagros. ¿Cuántos me dicen amén? Y ahora viene e introduce la última situación, que es la del Padre. Porque dice que entonces el Padre entendió. Ya nunca más le habló del hombre. Jamás le volvió a mencionar al oficial del rey. Pudo haber dicho entonces el oficial del rey y haberse quedado circunscrito a como comenzó. Pero no, esto fue llevándolo usted a través de 3 procesos. Y estos 3 procesos es una evolución de fe. Es como Dios va obrando en nuestras vidas, que nos va cambiando y nos va transformando. Yo te podría preguntar en esta oportunidad, en esta mañana, ¿en cuál de estos 3 procesos te encuentras? ¿Todavía estás siendo el oficial del rey? ¿Todavía eres el que le exige y le demanda, el que resuelve las cosas, la persona operativa, la que siempre está atrás de resolver el asunto y el problema y más nada? ¿O simplemente estás en la postura del hombre? Que estás creyendo, sí, yo creo y tengo fe y todo, y sí, y ya, pero ahí me quedé. ¿O estás en la posición del Padre? Porque el Padre es altamente proactivo. No solamente cree Él, sino que está llevando a su casa a creer. El Padre está haciendo la labor que le toca hacer. Y muchas veces he visto madres haciendo de padre, de abuela, de hijo y de todo. Y qué bueno, porque no se quedó simplemente en una posición de derrota, sino que se activó y dijo, si falta algo, que Dios me dé la sabiduría para hacerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Y ella misma es la que ora por sus hijos si están enfermos. Ella misma es la que los instruye, la que les ministra y todo. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios por esas madres que se superaron y no se quedaron en la derrota. Hay otras no, que se quedaron en la derrota y en el lamento. El muchacho creció traumatizado. Lo único que vio en su madre era llanto, lamento, hablándole mal de su papá, hablándole mal de todo, con un desánimo tremendo. No volvió a rehacer su vida, no, se quedó en derrota. ¿Cómo usted cree que va a enfrentar ese hijo un matrimonio el día de mañana? Cuando le venga un fracaso, una situación matrimonial, ¿qué va a pasar con la vida de ese muchacho? Va a ser lo mismo que le enseñó su mamá. Se va a quedar en el fracaso. Y ya. No, yo vivo solo, yo me lamo las heridas solito porque bueno, eso es lo que me tocó y ya, y todas las mujeres son malas y nada sirve y nada pasa. Y ya se quedó en el fracaso. Por el contrario, si ve que su mamá se superó, si le enseñó las cosas correctas, la palabra de Dios va a permanecer. La Biblia dice que instruyas al niño en el camino, que cuando sea grande no se va a apartar. Usted le quiere dar un aplauso a Cristo por ello. Vamos, déselo fuerte. Entienda esto, porque la segunda señal involucra muchas cosas. Involucra y abarca sanidad, involucra y abarca fe, involucra y abarca conversión, porque este hombre no se introduce como el padre, pero termina siendo el padre. Y también involucra y abarca a toda la familia, porque creyó él con toda su casa. ¿Cuántos pueden decir toda mi casa? Extiende tu mano hacia acá y di conmigo, toda mi casa. Yo y toda mi casa. Toda mi casa y yo. El orden no importa, lo que importa es que estén creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. La segunda señal es bien sencilla, pero altamente profunda y poderosa. Esta es la segunda señal, menciona la Biblia, que creyó este hombre y toda su casa. El versículo que sigue, que es el 54, que fue donde comenzamos, y dice, el versículo 54, dice, esta segunda señal hizo Jesús. Esta es la segunda señal. Creyó el Padre y creyó su casa. Qué bueno que podamos llevar nosotros esta enseñanza a nuestra casa. Qué bueno que toda nuestra casa también pueda creer con nosotros. Qué bueno que nuestra casa también se pueda levantar en fe. Qué bueno que nuestros hijos, nuestra casa, nuestros nietos, nuestros descendientes y ascendentes también se puedan levantar en fe y creer con nosotros. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hoy vamos a orar en esta mañana. Una de las cosas hoy en día más atacadas es la paternidad. Hoy en día usted se encuentra muchas madres solas y la paternidad siendo atacada. Hay padres que tal vez ya no viven con sus hijos, pero el papel de padre es excelente.
¿Alguien me está entendiendo? Tal vez fracasó el matrimonio, pero no fracasó la paternidad. Hay otros que fracasaron en todo, en la paternidad, en el matrimonio, en la vida y en todos los lados. Y están siendo altamente atacados. ¿Cuántos comprenden? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Hoy vamos a orar por eso.